Capítulo 43, Izuku Midoriya vs Kazuki Bakugo, parte 1. Y eso es todo. Mina ha sido está fuera de los límites. Tocó a mi fiume que ya avanza a la siguiente ronda, resonó la voz de Present Mike mientras la multitud rugía. Yuta parpadeó al ver a Mina sentada fuera del ring, aturdida pero impresionada mientras Dark Shadow regresaba al cuerpo de Tokoyami. Cuando Midnight declaró oficial la victoria, Yuta murmuró confundido que ya había visto eso antes. Dios mío, se golpeó la frente ante la mirada curiosa de Hana y la burla de Kimura, por eso me resultaba tan familiar. Tokoyami contra Mina ocurrió en el canon, justo en la siguiente ronda. Un minuto después, Present Mike continuó con su entusiasmo presentando el sexto combate, la genio de la creación recomendada, Yaoyorozu Momo, contra el hombre fuerte amante del dulce, Sato Rikido. En cuanto Midnight dio la señal de inicio, Sato consumió azúcar inmediatamente y, impulsado por su Dawn Sugar Rush, cargó a través de la arena como una excavadora humana. Momo intentó reaccionar creando un escudo de acero, pero el impulso de Sato lo destrozó como si fuera papel. Intentó crear un arma para ganar distancia, pero él fue implacable. Cada vez que ella manifestaba algo, los brazos masivos de Sato lo destruían, forzándola a retroceder paso a paso. Finalmente, al intentar crear una bomba de humo para cubrirse, calculó mal y Sato la empujó fuera de la línea. Yaoyorozu fuera. Sato avanza, gritó Midnight. Sato se disculpó tímidamente por su brusquedad, pero Momo aceptó su derrota con gracia. Desde las gradas, Tanaka analizó que fue simplemente un mal emparejamiento. Momo necesitaba tiempo de preparación, mientras que Sato era pura velocidad y fuerza. Hana suspiró decepcionada, esperando más de la chica de la creación, mientras Yuta miraba la pantalla para el siguiente encuentro. El tablero mostró el combate 7, Kazuki Bakugo contra Izuku Midoriya. Este es el evento principal, asintió Yuta, sabiendo que sería un desastre. Midoriya, un cañón de cristal, contra la movilidad explosiva de Bakugo. Present Mike gritó histérico presentando el choque de rivales de la infancia. Midoriya salió concentrado pero con pavor, recibiendo ánimos de Uraraka e Iida, mientras Bakugo entraba caminando como si fuera el dueño del lugar, con las palmas chispeando. Finalmente, dijo Bakugo con una intensidad que iba más allá de su ira habitual, no tienes idea de cuánto he esperado para mostrarte tu lugar. Cállate y escucha, Deku, no te atrevas a contenerte. La incertidumbre de Midoriya se desvaneció, reemplazada por su característica determinación mientras respondía que no lo haría. Comiencen. Bakugo se movió primero, lanzándose en un arco diagonal con una aceleración instantánea. Midoriya apenas tuvo tiempo de reaccionar, canalizó el One for All en su dedo índice, pero Bakugo giró en el aire con una explosión, esquivando la trayectoria. El chasquido del dedo de Midoriya cortó el aire vacío, creando una zanja en el concreto, pero Bakugo ya había aterrizado agachado. Muy lento, Deku, gritó mientras lanzaba una ráfaga de explosiones que obligó a Midoriya a retroceder entre humo y escombros. Bakugo atravesó el humo como un misil y detonó una explosión a quemarropa frente a la guardia de Midoriya, enviándolo a rodar por el suelo hasta detenerse peligrosamente cerca del límite. La multitud vitoreó su recuperación, pero Bakugo no dio tregua y cargó de nuevo para asegurar la victoria. Midoriya, sin dudar, lanzó otro Delaware Smash a quemarropa. La onda de choque colisionó con la explosión de Bakugo, enviando al rubio hacia atrás mientras el dedo de Midoriya se rompía en un ángulo antinatural. Bakugo se estabilizó en el aire y aterrizó sonriendo entre el humo. Nada mal, Deku. Esa vez me diste. Mientras la audiencia murmuraba sobre el poder autodestructivo de Midoriya, Bakugo atacó de nuevo gritando que seguía siendo predecible. Voló hacia arriba para cambiar de dirección en el último segundo y atacó por lo bajo, detonando una explosión en la cara de Midoriya. Bakugo giró para una patada explosiva y Midoriya sacrificó otro dedo para defenderse, pero Bakugo usó el retroceso para salir del rango, haciendo que el ataque de Deku fallara por completo. Con 3 dedos rotos y respirando con dificultad, Midoriya se dio cuenta de que no podía seguir así. Vamos, Deku. Es todo lo que tienes, rugió Bakugo desde el centro de la arena.
Midoriya apretó la mandíbula, no podía permitirse dudar. Canalizó poder en su dedo medio y apuntó al suelo, creando una cortina de humo con los escombros que ocultó el centro del ring. Bakugo atravesó la nube con precisión, pero no encontró a nadie. Al mirar hacia arriba, vio a Midoriya cayendo hacia él con un dedo apuntando directamente hacia abajo, había saltado durante la cortina de humo. La onda de choque bajó como un martillo, pero Bakugo cruzó los brazos y disparó ambas palmas hacia arriba para recibir el impacto de frente. El choque de las dos fuerzas generó una explosión masiva que envió una onda expansiva a través de todo el estadio. Capítulo 44, Izuku Midoriya vs Kazuki Bakugo, parte 2. Las dos fuerzas colisionaron en el aire con un estruendo ensordecedor que envió una onda expansiva a través de todo el estadio. El público se cubrió el rostro ante la nube de polvo, incrédulos ante la ferocidad mostrada por simples alumnos de primer año. Uraraka apretó la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mientras Iida ajustaba sus gafas y señalaba la severa desventaja de Midoriya frente a la movilidad de Bakugo, algo que Kirishima confirmó sombríamente al notar la lentitud del don de Izuku. Aizawa pensaba igual, aunque el chico había mejorado y ya no era un recurso de un solo uso, ganar requeriría mucho más que eso. Cuando el humo se disipó tras el grito de Present Mac, se reveló a un Bakugo sin una gota de sudor frente a un Midoriya en el suelo, sujetando su mano rota con 4 dedos amoratados. Bakugo, con una sonrisa salvaje y una mano chispeante, se burló preguntando si pensaba rendirse. Midoriya, temblando de dolor, se obligó a levantarse y sibiló que no lo haría. La irritación de Bakugo estalló. «Entonces muéstramelo», gritó lanzándose al ataque. Midoriya intentó disparar a quemarropa, pero Bakugo esquivó con una explosión en el último segundo, agarró a Midoriya por el pelo y lo estampó violentamente contra el concreto. Sin darle respiro, Bakugo detonó una explosión directa sobre el cuerpo de su oponente, enviándolo a volar fuera de la nube de humo hasta que rodó y se detuvo bruscamente. El silencio envolvió la arena, roto solo por los jadeos de Bakugo, quien observaba el cuerpo inmóvil hasta que, para asombro de todos, Midoriya comenzó a levantarse de nuevo. Temblaba como un cervatillo recién nacido y sangraba por los labios, pero se puso de pie. El estadio siseó colectivamente ante esa resistencia antinatural. Uraraka se cubrió la boca horrorizada y Aizawa entrecerró los ojos, notando el peligro real. Midoriya se mantenía unido por pura fuerza de voluntad. Hana se abrazó a sí misma, incapaz de entender cómo seguía consciente, mientras Yuta observaba con expresión oscura. Sabía que Izuku estaba empujando el One for All más allá de sus límites y que otro golpe directo podría ser fatal. Cementos advirtió a Midnight por el comunicador que debían detener el combate antes de que el chico quedara lisiado permanentemente. Incluso Present Mac titubeó al anunciar que Midoriya seguía en pie. En la arena, la confusión de Bakugo se transformó en una frustración volátil. «¿Qué pasa contigo? ¿Por qué sigues levantándote?», escupió con voz quebrada. Midoriya, con una determinación ardiente en la mirada, respondió entre jadeos: «Porque tengo algo que demostrar. Que puedo caminar este sendero también, Kacchan. Aunque caiga 100 veces, no me quedaré detrás de ti para siempre». Su cuerpo brilló con las vetas de energía del Foucault. Algo se rompió dentro de Bakugo. «Maldito nerd», gruñó mientras condensaba una enorme cantidad de energía en sus palmas. Se impulsó hacia arriba girando como un meteoro envuelto en explosiones, mientras Midoriya cargaba su poder en sus piernas y salía disparado a su encuentro. Cementos reaccionó al instante gritando en Midnight y levantó múltiples muros de concreto para separarlos, pero fue inútil. La colisión fue cataclísmica. Una explosión de luz blanca y fuerza tragó el centro de la arena, pulverizando los muros de Cementos y sacudiendo la estructura misma del estadio. El humo tardó 5 largos segundos en disiparse, revelando un campo de batalla destrozado lleno de cráteres y marcas de quemaduras. En el centro, Bakugo estaba de pie, jadeando y humeante. Fuera de los límites, Midoriya yacía inconsciente y malherido contra la pared lejana. El silencio fue absoluto hasta que el látigo de Midnight restalló declarando a Bakugo como ganador. La multitud estalló en vítores y conmoción,
pero Bakugo no reaccionó. Simplemente miró el cuerpo de Midoriya con los puños temblorosos y murmuró una maldición antes de marcharse sin decir palabra mientras los robots médicos entraban al campo. En las gradas, la clase 1A procesaba la brutalidad del combate. Uraraka trataba de convencerse de que Recovery Goro lo arreglaría, mientras Todoroki notaba sombríamente que, a pesar de darlo todo, Bakugo había ganado. Mientras tanto, en el área de la clase 1B, Monoma se burlaba del dramatismo de la clase A, aunque Kendo y Tetsutetsu reconocían la intensidad de la pelea. Shiozaki rezó por la recuperación de ambos, pero la atención del grupo pronto se dirigió hacia el siguiente oponente de Ibara, Yuta. Monoma advirtió que no debían subestimar al chico de estudios generales, y Shiozaki, fijando su mirada en él, se preparó mentalmente para mantenerse vigilante. Capítulo bonus 45, cuartos de final y... ¡Wow! ¡Qué combate! La voz de Present Max sonaba ronca pero entusiasta mientras anunciaba la victoria explosiva de Kazuki Bakugo y su pase a las semifinales. Aizawa suspiró, calificando el encuentro de imprudente por parte de ambos, ignorando la justificación de Mick sobre el espíritu del festival para centrarse en los robots médicos que se llevaban a Midoriya. El chico tenía corazón, pensó, pero se destruiría antes de ser un héroe si seguía así. En el área de estudios generales, Hana exhaló impactada por la locura que acababan de presenciar, mientras Kimura comentaba que parecía que iban a volar el estadio. Al notar el silencio de Yuta, Hana le preguntó si estaba preocupado por tener que enfrentarse a monstruos como Bakugo o Todoroki. Yuta lo negó con calma, aunque Kimura insistió en que su velocidad le daba oportunidad de llegar al top 3. Sin embargo, le recordaron que su obstáculo inmediato era Shiozaki, quien había demolido a Kaminari sin sudar gracias a su don versátil. Yuta se encogió de hombros, confiado en que encontraría una solución. Después de todo, había peleado contra cosas peores. En la enfermería, el olor antiséptico llenaba el aire mientras Midoriya yacía con los brazos vendados. Recovery Goro catalogó las heridas ante un Omar en su forma esquelética, microfracturas severas, 3 dedos rotos, ligamentos desgarrados y costillas magulladas por empujar su don más allá del límite. Ella advirtió con dureza que si esto continuaba, el chico se lisiaría permanentemente, acusando a Omar de fomentar esa imprudencia. Almect aceptó la culpa en silencio, reconociendo el corazón del chico. Cuando los ojos de Midoriya se abrieron, intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Omar le informó con una sonrisa triste que, aunque peleó valientemente y mostró coraje real, había perdido al salir de los límites. Antes de que la tristeza se asentara, Uraraka, Iida y el resto de la clase irrumpieron para animarlo. Kirishima y Kaminari elogiaron su hombría y locura al enfrentar a Bakugo, llamándolo lo más varonil que habían visto. Midoriya, confundido, preguntó por qué Kirishima y Uraraka no estaban compitiendo aún. Iida explicó que la arena estaba siendo reparada debido al daño significativo causado por su pelea con Bakugo, lo que horrorizó a Midoriya al darse cuenta de la destrucción que provocaron. Recovery Goro confirmó suspirando que pagaría por ello con cirugía y 2 días de reposo, justo antes de echar a todos los estudiantes porque el torneo estaba por reanudarse. Present Mic anunció que el escenario estaba listo, llamando a Kirishima y Uraraka. Tras despedirse y quedar a solas con All Might, Midoriya lamentó no haber ganado, pero su mentor le aseguró que estaba creciendo y aprendiendo lo que significaba ser un héroe. Mientras miraban por la ventana hacia la arena, Midoriya no pudo evitar comenzar a analizar el enfrentamiento entre la dureza del endurecimiento de Kirishima y la gravedad cero de Uraraka, preguntándose quién ganaría ese choque de estilos. 10 minutos después, el estadio estalló en aplausos cuando Present Mac anunció que Kirishima y Hiro avanzaba a los cuartos de final tras sacar a Uraraka de los límites. Uraraka había peleado brillantemente, usando la gravedad para controlar el campo y casi haciendo flotar a su rival fuera de la arena 2 veces, pero la ofensiva implacable y la defensa sólida de Kirishima fueron demasiado. Ambos bajaron del escenario felicitándose mutuamente por un gran espectáculo. De vuelta en el área de espectadores, sus compañeros los recibieron cálidamente. Uraraka admitió su frustración y dolor físico, pero la conversación se detuvo cuando Midoriya entró a la sala, asegurando que Recovery Goro le permitió ver el resto de los combates.
Felicitó a Kirishima, quien admitió que Uraraka se lo puso difícil y casi lo manda a órbita. Antes de que pudieran decir más, la voz de Present Mac retumbó de nuevo a través del estadio, actualizando el tablero en la pantalla gigante para el primer combate de los cuartos de final, Yuta Akutami contra Ibara Shiozaki. Capítulo 46, Cuartos de final, parte 2. Cuartos de final, combate 1, Yuta Akutami vs Ibara Shiozaki. Murmullos de emoción recorrieron la multitud ante la llegada del chico de estudios generales. Uraraka preguntó por pronósticos y, aunque Zero apostaba por una victoria fácil de Yuta, Momo advirtió sobre la versatilidad de los ataques y defensas de Shiozaki. Mientras tanto, Mina aprovechó para burlarse de Agakure sobre su rencor hacia Yuta, a lo que la chica invisible respondió que dejaría pasar los accidentes pasados solo porque él expuso el plan de las animadoras de Mineta y Kaminari. Midoriya, analizando la arena, señaló que la velocidad de Yuta sería su mayor ventaja para abrumar a Shiozaki antes de que desplegara sus vides. Present Mic presentó a los combatientes, Yuta, el caballo negro y demonio de la velocidad, contra Ibara, la heroína de las vides. A pesar de los gritos groseros de Mineta, Shiozaki hizo una reverencia respetuosa deseando un combate honorable, a lo que Yuta sintió con seriedad antes de que Midnight diera la señal de inicio. Apenas sonó el látigo, Shiozaki abrió los ojos y desató una ola de vides gruesas que disparó como balas. Yuta reforzó su cuerpo con chakra y activó su cuerpo parpadeante para desaparecer en un estallido de velocidad. Las vides destrozaron el concreto vacío donde él había estado un instante antes. Shiozaki intentó localizarlo, ampliando su perímetro defensivo, pero fue inútil, un golpe seco en el cuello le robó la fuerza de las piernas y la conciencia. Yuta la atrapó antes de que tocara el suelo, sosteniendo a la ángel dormida en estilo nupcial mientras las vides perdían fuerza. El estadio quedó en un silencio incómodo hasta que Midnight rompió el estupor declarando a Yuta como ganador. La multitud estalló, incrédula ante otra victoria instantánea donde el oponente ni siquiera vio venir el ataque. Yuta caminó con calma hacia los robots médicos y depositó suavemente a Shiozaki en la camilla. Mientras observaba la repetición de su victoria en la pantalla, calculó que su siguiente oponente sería Todoroki y notó las miradas intensas de la clase 1A sobre él. Sonrió y desapareció por el túnel, dejando a una Midnight impresionada murmurando que Estudios Generales no podría retener ese talento perverso por mucho tiempo. En las gradas, Todoroki se levantó y se fue sin decir palabra. Poco después, Iida se puso de pie y pidió suerte a sus compañeros, declarando con firme determinación que, tras su combate de exhibición con Natsume, necesitaba dar una actuación digna del curso de héroes para no decepcionar a su familia. Sus compañeros lo animaron mientras se dirigía a la sala de espera. En los pasillos del estadio, Yuta reflexionaba sobre sus posibilidades de transferencia al curso de héroes cuando se topó con Todoroki. Ambos se detuvieron en un tenso y silencioso duelo de miradas antes de seguir sus caminos. Minutos después, Present Mac anunció el segundo combate de cuartos de final entre el hijo de Endeavor, Soto Todoroki, y el delegado de la clase, Tenya Iida, describiéndolo como una batalla de la élite. Iida se sintió molesto por los comentarios de Mick sobre despliegues de táctica, sintiéndolo como una burla a su combate anterior. Al dar la señal de inicio, Todoroki no perdió tiempo y lanzó una inmensa ola de hielo que cubrió la arena en segundos. Iida esquivó zigzagueando, pero Todoroki lo encerró rápidamente entre muros de hielo, buscando terminar el combate de inmediato con una ola masiva que barrió el espacio restante. Iida, viéndose acorralado, decidió usar su carta de triunfo. Impulsó todos sus músculos para realizar un enorme salto de longitud, elevándose por encima del hielo que tragaba su posición anterior. En el punto más alto de su salto, justo sobre Todoroki, los tubos de escape de sus pantorrillas brillaron con intensidad cegadora al activar el Recepro Burst por primera vez. Convirtió su salto en una caída devastadora a corta distancia. Todoroki, enfocado en el suelo y esperando que Iida siguiera atrapado, quedó totalmente expuesto ante la velocidad inaudita del movimiento. Iida descendió como un meteoro, conectando una patada de hacha a alta velocidad directamente en el hombro y torso de Todoroki con una fuerza concusiva. Capítulo 47, Itoshi Shinso.
Cuartos de final, continuación. Iida descendió como un meteoro, conectando una patada de hacha a alta velocidad directamente en el hombro y torso de Todoroki con una fuerza concusiva, robándole el aire de los pulmones y enviándolo a patinar violentamente por el concreto. Todoroki apenas logró frenar su inercia creando hielo con su mano derecha mientras su mente trabajaba a toda velocidad, perplejo por la nueva técnica de Iida. Pero el delegado de clase no le dio respiro, aprovechando los últimos segundos del Recipro Burst, se impulsó de nuevo, pasó como un cohete junto al aturdido Todoroki y lo agarró del cuello, decidido a sacarlo de los límites. Sin embargo, justo cuando Iida iba a lanzarlo, una mano gélida atrapó la suya. «Tengo más que ataques a distancia, ¿sabes?», murmuró Todoroki mientras la escarcha explotaba sobre el brazo de Iida y se extendía rápidamente, congelando sus escapes y piernas, inmovilizándolo por completo. Iida intentó liberarse, pero el frío ya había calado en sus huesos y su cuerpo no respondía. Todoroki, jadeando y con dolor en el hombro, reconoció que Iida casi lo había logrado, pero el delegado apretó los dientes frustrado. «Casi, no es suficiente». Midnight declaró a Todoroki ganador y la multitud vitoreó su victoria usando solo la mitad de su poder. Mientras el hielo se derretía gracias al lado izquierdo de Todoroki, ambos intercambiaron palabras de respeto. Iida, aunque mantuvo la compostura y felicitó a su rival, se marchó con la frustración hirviendo bajo la superficie. Lejos de allí, en un hospital de Osu, Tensei Iida veía la repetición del combate mientras una enfermera vendaba sus costillas rotas. A pesar de la derrota, sintió un orgullo teñido de preocupación al ver a su hermano menor acercarse tanto a la victoria, reconociendo que Tenya eventualmente lo superaría. El torneo continuó sin pausa con el tercer combate de cuartos de final, Fumikage Tokoyami contra Rikido Sato. Dark Shadow dominó el encuentro desde el principio, esquivando los poderosos golpes de Sato y desgastándolo con ataques rápidos y flexibles. Sato, impulsado por su Sugar Rush, intentó conectar, pero la sombra era demasiado escurridiza. Finalmente, un golpe ascendente de Dark Shadow lanzó a Sato por los aires y fuera de los límites justo cuando su aumento de fuerza se agotaba. Tokoyami avanzó a las semifinales, dejando el escenario listo para el último duelo de los cuartos, Kazuki Bakugo contra Eijiro Kirishima. Fue un choque brutal de explosiones contra endurecimiento. 5 minutos después, una nube de polvo se disipó para revelar a un Kirishima destrozado, cuyo endurecimiento finalmente cedió ante el calor y la fuerza implacable de Bakugo. Con las semifinales definidas, Yuta Akutami contra Soto Todoroki y Fumikage Tokoyami contra Kazuki Bakugo, la tensión en el estadio alcanzó su punto máximo. Yuta se estiró, preparándose para su turno, mientras Hana y sus compañeros de estudios generales lo animaban a demostrar de que estaba hecha su clase. Yuta caminó hacia el pasillo tranquilo, su mente ya trabajando en estrategias para enfrentar el hielo rápido y el alcance de Todoroki, sabiendo que esta sería su primera pelea seria. De repente, una voz lo detuvo. Itoshi Shinso estaba allí, recostado contra la pared. Con su tono seco habitual, admitió que Yuta había llegado más lejos de lo esperado. «Si alguien de estudios generales va a hacer que la escuela reconsidere su preciosa jerarquía», dijo Shinso mirándolo a los ojos, «más vale que seas tú». Yuta parpadeó, sorprendido al darse cuenta de que Shinso, a su manera, estaba depositando en él sus esperanzas de romper las barreras del sistema. Capítulo bonus 48, Caballo Negro vs Príncipe Heredero, parte 1. Yuta parpadeó sorprendido al darse cuenta de que Shinso estaba depositando en él sus esperanzas para el curso de héroes. «¿Puedo preguntar a dónde quieres llegar?», inquirió. La expresión de Shinso cambió ligeramente mientras explicaba que si Yuta ganaba, tal vez la facultad dejaría de mirar solo a los niños dorados del curso de héroes y prestaría atención al resto. Yuta entendió que Shinso, quien había demostrado potencial al llegar a los 42 finalistas en la carrera de obstáculos a pesar de ser eliminado en la batalla de caballería, veía en su victoria una oportunidad para legitimar a estudios generales. «Así que quieres que gane para no verte mal por asociación», resumió Yuta, recibiendo una casi sonrisa de confirmación. Mientras Yuta se adentraba en el túnel, Shinso le lanzó una última advertencia: «No pierdas ante la elección de élite».
Si vas a llevar el estandarte de estudios generales, no lo dejes caer ahora. Yuta sonrió y prometió no hacerlo, dejando a Shinzo atrás deseándole suerte en silencio. En la sala de espera, la mente de Todoroki zumbaba con contramedidas. Solo tenía una certeza: Yuta era rápido, más ágil que Iida, y eso lo inquietaba, especialmente tras recordar el Recipro Burst. Aunque Yuta no había mostrado esa velocidad explosiva constantemente, Todoroki sabía que perdería si su oponente lograba cerrar la distancia. Su plan era simple: acabar rápido, abrumarlo con hielo y no dejar puntos ciegos. Cuando fue llamado a la arena, Todoroki salió con una expresión fría y concentrada, listo para terminar el combate. En el estadio, la presentación de Present Mac encendió a la multitud, describiendo el duelo como el caballo negro contra el maestro del hielo. Yuta entró saludado por una ovación masiva de los desfavorecidos, mientras Todoroki entraba con intensidad ardiente. Al sonar la señal de inicio, Todoroki no dudó y desató un iceberg masivo que engulló el lado izquierdo de la arena, superando en altura y velocidad al ataque usado contra Zero. El glaciar se elevó 50 pies, bloqueando la vista de la clase 1D, donde Kimura y Hana quedaron boquiabiertos. Sin embargo, Todoroki no se confió, saltó hacia atrás, congeló el suelo y levantó lanzas de hielo defensivas a su alrededor, buscando a su oponente con la mirada. La multitud y Mick se preguntaban si Yuta había sido aplastado, pero Aizawa señaló con calma que el combate no había terminado. De repente, un trozo de hielo salió disparado desde el glaciar hacia Todoroki, quien lo bloqueó con un escudo previsor. Allá, gritó alguien, y miles de cabezas se alzaron al unísono. Cerca de la cima del glaciar, Yuta estaba agachado boca abajo sobre la superficie vertical, desafiando la gravedad con chakra en sus pies. La clase 1A no podía creer lo que veía, y Iida confirmaba la posición imposible mientras Midoriya escribía frenéticamente teorías sobre adhesión o manipulación de fuerza. Mick balbuceaba incrédulo y Aizawa sospechaba de equipo de soporte. Yuta y Todoroki cruzaron miradas, el pelirrojo bicolor se preparaba para atacar al objetivo expuesto, pero Yuta fue más rápido. Inundó su palma con chakra y golpeó el hielo a su lado, fracturando la corona del glaciar. Mientras los fragmentos caían, kanjis brillantes de rápido, violento y romper se iluminaron sobre ellos. Con un movimiento de brazo, Yuta desató una lluvia de balas de hielo que cayeron sobre Todoroki como un bombardeo. Capítulo 49, Caballo Negro vs Príncipe Heredero, Parte 2. ¡Ban! El hielo junto a Yuta se fracturó mientras kanjis brillantes aparecían en cada fragmento. Con un gesto dramático, pronunció dispersaos, Senbon-Sakura, dejando a la multitud y a Todoroki en silencio. Cuando Yuta lanzó los fragmentos, Todoroki reaccionó al instante bloqueando con hielo, pensando que era una distracción visual. Sin embargo, justo antes del impacto, los fragmentos se dividieron en curvas perfectas, eludiendo la defensa de Todoroki como misiles teledirigidos. Midoriya, atónito, notó el cambio de trayectoria mientras Present Mac gritaba una advertencia. Acorralado, Todoroki reforzó su búnker de hielo, resistiendo el bombardeo. Pero Yuta no esperó, activó su cuerpo parpadeante, desapareciendo para reaparecer frente a la barricada y detonándola de un golpe. La explosión de hielo obligó a Yuta a activar su Sharingan. El mundo se ralentizó en vectores geométricos mientras esquivaba por milímetros una metralla letal. Todoroki, aprovechando la distancia, se deslizó hacia atrás, temblando por el frío y desconcertado por el control de proyectiles de su oponente. Al ver a Yuta caer del cielo con ojos extraños, Todoroki lanzó un pilar de hielo masivo hacia arriba. Yuta se contorsionó en el aire con fluidez inhumana, esquivando por centímetros y golpeando el suelo con un puño reforzado con chakra, destrozando el terreno. Todoroki contraatacó con una ola de hielo, pero Yuta imbulló los escombros con chakra y los lanzó para destruir el ataque y bombardear el escudo de Todoroki hasta agrietarlo. Yuta rompió la defensa con otro parpadeo de velocidad y un golpe directo que envió a Todoroki patinando hacia atrás. El bicolor jadeó, con el frío agarrotando sus articulaciones y ralentizando su lado derecho.
Yuta, ignorando el dolor del uso repetido de su técnica, se lanzó a través del polvo de hielo para cerrar la distancia en un parpadeo. En ese instante crítico, el instinto de supervivencia de Todoroki anuló sus promesas. ¡Broom! Una explosión violenta de fuego estalló desde su lado izquierdo, creando una onda de presión que chocó con el golpe de Yuta y convirtió el estadio en un baño de vapor. Ambos salieron despedidos. Yuta frenó clavando los dedos en el concreto mientras Todoroki aterrizaba en el aguanieve. El estadio quedó en silencio hasta que Endeavor se puso de pie en las gradas, con sus propias llamas ardiendo en un éxtasis maníaco al ver a su hijo usar su poder. La multitud estalló en conmoción al ver el fuego de Todoroki, mientras la clase 1A reaccionaba con incredulidad ante la proeza de Yuta al forzarlo a usar su lado izquierdo. Midoriya, olvidando su cuaderno, comprendió que Yuta había logrado empujar a Todoroki más allá de su barrera mental, algo que ni él había conseguido. Present Mic anunció el desarrollo con histeria mientras Aizawa y los profesores analizaban el nivel peligrosamente alto del combate. En la arena, Todoroki se levantó tambaleante, con las llamas aún ardiendo y la frustración amarga en su garganta por haber roto su promesa, justo cuando el grito de su padre, Soto, resonó en el aire. Capítulo bonus 50, Caballo Negro vs Príncipe Heredero, parte 3. Soto, el grito sacudió el estadio más que cualquier explosión. Endeavor descendía por las escaleras, con las llamas de su rostro ardiendo maniáticamente y una sonrisa que nada tenía que ver con el orgullo paternal, sino con la victoria de su creación. Su declaración de que Soto finalmente aceptaba su propósito y lo superaría con su sangre golpeó al joven más fuerte que la explosión anterior. Mientras el público y las cámaras capturaban el momento histórico, Present Mic intentaba llenar el silencio incómodo y Aizawa murmuraba amenazas de expulsión si el héroe número 2 cruzaba la barrera. Todoroki, con el rostro oscurecido por el odio, apretó los dientes, maldiciendo a su padre y apagando las llamas de su lado izquierdo en un acto de rebeldía, declarando que ganaría solo con su hielo, a pesar de la frustración visible de Endeavor. En la distancia, Yuta se levantaba lentamente entre el vapor, revelando un aspecto desgarrador, medio uniforme quemado y un brazo cubierto de ampollas rojas y carne viva. La multitud hizo una mueca de dolor colectiva, mientras en un apartamento lejano, la pequeña Eri lloraba abrazada a Aiko. Incluso sus compañeros de clase estaban preocupados por cómo esas quemaduras afectarían el resto del combate. Las cámaras hicieron un primer plano de su rostro, revelando ojos carmesí que no habían estado allí antes, lo que llevó a Todoroki a cuestionar la verdadera naturaleza del don de su oponente: velocidad, fuerza, control de hielo y ahora esos ojos. Sin embargo, su resolución de no usar fuego permaneció firme, algo que Yuta notó con indiferencia. No tenía interés en actuar como terapeuta como lo hizo Midoriya en el canon. Yuta, ignorando el drama familiar, se concentró en su propio cuerpo. Con su visión mejorada analizando el daño celular a nivel microscópico, canalizó chakra para forzar la regeneración. Ante la mirada atónita de todo el estadio, la piel muerta se desprendió como ceniza y el tejido rojo sanó visiblemente hasta recuperar su complexión original en segundos. El silencio se rompió con el grito histérico de Present Mic: ¿acaba de regenerarse? La multitud estalló en incredulidad ante la revelación de una capacidad de curación instantánea además de todo lo demás. En Koso Recovery Girl, desde su oficina, notó que algo andaba mal con la naturaleza de ese don, aunque reconoció el beneficio. Todoroki, boquiabierto, exigió saber qué tipo de don tenía Yuta. Es un secreto, respondió Yuta flexionando sus dedos sanos, aunque puedo hacer una excepción y decírtelo tras mi victoria. La implicación de que perdería enfureció a Todoroki, pero Yuta fue implacable: insinúas que me vencerás a medio poder, cuando ya has perdido. Antes de que Todoroki pudiera procesar la provocación, sintió un escalofrío y lanzó una ráfaga de hielo instintiva. Yuta simplemente metió las manos en los bolsillos mientras el hielo se acercaba. El pensamiento de Todoroki se cortó por un desplazamiento violento de aire. No vio la amenaza, pero sintió la velocidad desde su punto ciego. Detrás de él, un bloque de hielo se dirigía a la base de su cráneo con precisión quirúrgica. Capítulo 51. El fin de las semifinales. Tuac.
El sonido de la colisión quedó sepultado bajo el rugido del hielo, pero el efecto fue inmediato, la ola congelante se detuvo a centímetros de Yuta. Todoroki sintió que el mundo se inclinaba violentamente antes de que el dolor estallara en la parte posterior de su cráneo, borrando su visión y equilibrio. Cayó de bruces al concreto, dejando al estadio en un silencio estupefacto. Present Mic, inusualmente apagado, sugirió que Todoroki había sido noqueado por su propio hielo, mientras Aizawa confirmaba la capacidad de control de objetos de Yuta y lamentaba la falta de vigilancia de su alumno. Endeavor, furioso por la desgracia, encendió sus llamas y gritó a su hijo que se levantara. Justo cuando Midnight iba a declarar el fin del combate, Todoroki se movió. Con un esfuerzo agónico y la visión hecha un caos, se obligó a levantarse, negándose a perder. Sin embargo, su realidad era sombría, veía 9 yutas y apenas podía mantenerse en pie. Endeavor le exigió usar su lado izquierdo, pero Soto permaneció impasible. Yuta, aprovechando la oportunidad, se movió con velocidad borrosa y asestó un golpe final en el cuello de Todoroki. Perdí, fue el último pensamiento amargo del bicolor antes de caer por segunda vez, esta vez definitivamente. Midnight declaró ganador a Yuta Akutami, desatando la euforia en el estadio. Mientras los cánticos de Akautami llenaban el aire, Yuta suspiró aliviado, lamentando no poder usar genjutsu para facilitar las cosas y llamando mentalmente bastardo obstinado a Todoroki. En las gradas, la clase 1A reaccionaba con incredulidad, especialmente Kaminari y Uraraka, mientras Iida aceptaba la derrota de Todoroki como justa. Midoriya, ignorando las conversaciones sobre Endeavor, observó a Bakugo irse, recordando cómo su amigo de la infancia había admitido no poder vencer al usuario de hielo. Yuta se dirigió a la enfermería para cumplir con las órdenes de Midnight, pensando en conseguir un uniforme nuevo y llamar a su familia, pero se detuvo en seco al encontrar a Endeavor bloqueando el pasillo. El héroe número 2 exigió respuestas sobre su don con un tono severo. De vuelta en la arena, el ambiente estalló de nuevo para el último combate de las semifinales. Bakugo salió sin su expresión salvaje habitual, enfrentándose a un estoico Tokoyami. Present Mic anunció a gritos que el ganador enfrentaría a Yuta en la final. Con la tensión al máximo, Midnight dio la señal de inicio y el estadio contuvo el aliento para ver quién reclamaría el último puesto en la gran final. Capítulo Bonus 52, Enji Todoroki. Semifinales. Comiencen. La arena estalló y Bakugo no perdió un nanosegundo, lanzándose a través del concreto en el instante en que el látigo de Midnight sonó. Tokoyami retrocedió mientras Dark Shadow surgía para interceptar el asalto, chocando garras negras contra el brazo extendido de Bakugo entre chispas y sombras. Mientras la batalla rugía enviando olas de emoción a la multitud, en el túnel, el estruendo lejano era el único acompañante del tenso silencio. Yuta sintió la vibración en el suelo, un recordatorio de la amenaza hacia la que caminaba. ¿Qué demonios quiere?, se preguntó, tratando de relajar los hombros sin éxito mientras su corazón latía con fuerza. ¿Venganza? ¿Una advertencia? Su impresión del héroe de la llama, basada en el anime de su vida anterior, no era favorable. Akutami Yuta, la voz de Endeavor sonó más amenazante de lo planeado, exigiendo saber sobre su don. Yuta arqueó una ceja, preguntando con sarcasmo si era una invitación a su agencia o un interrogatorio formal que requiriera abogado. Endeavor ignoró la burla, bajando la mirada al brazo de Yuta antes de volver a su rostro. Señaló que había forzado a Soto a usar su fuego 2 veces y que había mostrado 5 subhabilidades desconectadas, deduciendo que su poder no encajaba en las clasificaciones regulares. ¿Cuál es exactamente el núcleo de tu poder?, inquirió dando un paso adelante y elevando drásticamente la temperatura del pasillo. Necesito conocer las capacidades de aquello que se interpone en el camino de mi hijo. El silencio se estiró hasta que Yuta simplemente relajó los hombros y siguió caminando hacia la enfermería. Endeavor se tensó, sus llamas brillando por el impacto del desaire, y exigió saber a dónde iba. No eres sordo, ¿verdad?, gruñó al ver que Yuta lo ignoraba. El chico se detuvo a unos pasos, admitió haber escuchado, pero explicó encogiéndose de hombros que eligió ignorar una pregunta tan estúpida.
Te estás burlando de mí, mocoso. El rostro de Endeavor se oscureció. Yuta respondió con honestidad: exigir información personal en un festival deportivo, viniendo de un héroe que nunca había conocido, era tonto y extraño. La mayoría de los héroes profesionales no revelan los detalles de sus dones, ¿verdad? Parece sentido común. Endeavor soltó un gruñido nasal, ofendido por la sugerencia de que usaría la información para sabotearlo, pero Yuta parpadeó inocentemente: ¿no quieres la información para asegurarte de que nunca estorbe el destino de Soto de superarte? El calor se volvió insoportable cuando Endeavor, con los ojos ardiendo, preguntó dónde había aprendido eso. Prácticamente lo dijiste mientras peleábamos, respondió Yuta, citando sus palabras exactas sobre la sangre y el propósito de creación. Endeavor se quedó en silencio, confirmando las sospechas de Yuta sobre su ego y orgullo. Un chico de estudios generales había derrotado a su obra maestra y eso era inaceptable. Derrotaste a mi hijo, siseó Endeavor. Si posees un poder que niega las llamas de mi linaje, tengo derecho a entenderlo. Luego, intentó endulzar el trato ofreciendo una pasantía junto a Soto para aprender lo que significa ser un verdadero héroe. Yuta parpadeó de nuevo, preguntándose si el héroe deliraba. Perdóname, pero mi don no es asunto tuyo, negó con la cabeza, reiterando que la pregunta seguía siendo estúpida e ignorando las llamas que chasqueaban violentamente ante su negativa. Con una sonrisa inocente y un énfasis burlón en el título de número 2, se despidió para ser médicamente intimidado por una anciana y siguió caminando. Mocoso, rugió Endeavor, elevando la temperatura a 50 grados en un instante. Yuta no se detuvo, aunque el sudor corría por su cuello. Cuidado, Endeavor, advirtió sin mirar atrás: amenazar a estudiantes en la propiedad de la UA se ve mal, especialmente después de que tu hijo acaba de perder. Ante el silencio atónito del héroe por recibir una amonestación casual en lugar de terror, Yuta dejó clara su postura final: iría a la final, no se uniría a su agencia y no le daría una hoja de trucos. Si intentas agredirme físicamente de nuevo, no me limitaré a alejarme, sentenció antes de retomar su camino, dejando al enfurecido héroe solo en el pasillo sobrecalentado. Capítulo 53. Motivaciones. Tras dejar atrás a un amenazante Endeavor, Yuta entró en la enfermería reflexionando sobre su imprudencia al enemistarse con el héroe número 2. Para su sorpresa, no solo encontró a Recovery Goro y a un abatido Todoroki con el cuello vendado, sino también a un sonriente All Might. El símbolo de la paz elogió la victoria decisiva de Yuta justo antes de que Recovery Goro irrumpiera, regañando al chico por su estupidez y forzándolo a someterse a un escaneo médico a pesar de sus protestas sobre su autocuración. Mientras Yuta obedecía y se sentaba, cruzó una mirada con Todoroki, cuya expresión mezclaba ira y humillación. En la pantalla del televisor, el combate entre Bakugo y Tokoyami alcanzaba su clímax. Bakugo, implacable, bombardeaba a Dark Shadow, quien se veía forzado a una defensa total. Midoriya y sus amigos observaban con preocupación desde las gradas, conscientes de la desventaja fatal de Tokoyami bajo la luz y las explosiones. Bakugo, habiendo deducido la debilidad de la sombra, lanzó una granada aturdidora que cegó a todos y sometió a Dark Shadow. Cuando el humo se disipó, Bakugo tenía a Tokoyami inmovilizado, forzando su rendición. Con la victoria de Bakugo, la final quedó establecida: Yuta contra Bakugo. De vuelta en la enfermería, Recovery Goro confirmó que Yuta estaba bien gracias a su regeneración, aunque lo regañó por abusar de ella antes de curarlo con un beso en la frente y echarlo para atender a los siguientes pacientes. Almec consoló a Todoroki, elogiando su crecimiento a pesar de la derrota, y aseguró a Yuta que su ingreso al curso de héroes estaba casi garantizado antes de marcharse. Quedando a solas, Yuta intentó irse, pero Todoroki lo detuvo exigiendo saber sobre su don. Yuta explicó que era control mejorado, una capacidad de dominio corporal extremo del cual derivaban todas sus habilidades. Todoroki procesó la información y cuestionó por qué alguien con tal poder estaba en estudios generales. Yuta reveló que no participó en el examen de ingreso porque no tenía sentido en ese entonces, insinuando que su fuerza actual era resultado de un crecimiento reciente.
Todoroki, incrédulo ante la idea de tal mejora en un mes pero incapaz de refutar los hechos, decidió pasar a una pregunta más personal. Mirando fijamente a Yuta, preguntó con voz baja, ¿cuál es tu motivación para ser un héroe?